Hola, bienvenidos a La Biblia Te Guía, donde escucharás un mensaje de parte de Dios para tu vida. Buen día, hermanos, un abrazo grande. En este versículo, en esta declaración, en este Salmo 25, versículo 14, nos habla de la comunión íntima de Jehová, es decir, que podemos experimentar comunión íntima con Él. Y luego dice este mismo versículo el requisito para poder tener esta comunión íntima de Jehová. Dice que Él tiene comunión íntima con los que le temen. Y hay una revelación, dar a conocer de Dios, de su pacto. Muchas veces insistimos, ¿no? Busquemos la comunión con Dios, busquemos diariamente estar en su presencia, busquemos al Señor, tengamos comunión con Él, busquemos la comunión íntima. Eso es muy bueno, nos alentamos unos a otros, ¿verdad? Hallar la bendición en la presencia del Señor. La bendición, cuando hablamos de la bendición, si bien hay muchas bendiciones que podemos pedir del Señor, yo creo que la mejor de todas es: Señor, en verdad lo que yo quiero es conocerte a ti en la intimidad, ¿no? Conocerte tal cual eres. Y de esto nos habla justamente la palabra aquí, la comunión íntima. Pero esta es la comunión íntima de Jehová. Es decir, con quien Él tiene comunión íntima. Es decir, a quienes el Señor da acceso a su intimidad. Por decirlo así, la palabra traducida comunión íntima es una sola palabra. En el hebreo, que es la palabra sod, S-O-D. Y esa palabra habla del círculo íntimo, de amistad de alguien. En este caso es el Señor. Él tiene un círculo íntimo de amigos y dice que Él tiene comunión con los que se caracterizan por tener en su corazón lo que aquí está reflejado por estas palabras: con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y yo estaba pensando en algunos de estos amigos de Dios. En primer lugar, alguien del cual se dice de manera clara, lo dijo Santiago en el capítulo 2 de su carta, versículo 23, hablando de Abraham, que fue llamado amigo de Dios. Y en el Antiguo Testamento vemos que en 2 Crónicas 27 y Isaías 41:8 también, allí se nos declara de parte del Señor esto, que Él es su amigo, que Abraham es amigo de Dios. Es decir, que Él tenía acceso a ese círculo íntimo, a la comunión íntima con el Señor. David, el rey David, el dulce cantor de Israel, de él se declara, Dios declara en su palabra que Él es el hombre conforme a su corazón, el hombre conforme al corazón de Dios. También el apóstol Pablo, estaba pensando en él cuando, luego de que tiene esa visión tremenda cuando iba en camino hacia la ciudad de Damasco, se encuentra con el Señor, cae al suelo, queda ciego, y Dios le habla a un hombre llamado Ananías, un santo varón, diciéndole que vaya donde estaba Pablo, imponga las manos sobre él, ore por él. Y entonces cuando Ananías le dice: pero Señor, era un hombre que nos estaba persiguiendo, arrestando, encarcelándonos, haciéndonos muchos males. Entonces el Señor le dice algo acerca de Pablo a Ananías, le dice: porque instrumento escogido me es este. Instrumento escogido, alguien que también tenía acceso a esa presencia íntima del Señor, la comunión íntima con el Señor, el círculo de amigos íntimos de Dios. Job también, pensé en él, cuando Satanás se presenta allí ante el Señor, luego de cuando el Señor le dice: ¿dónde vienes? Vengo de recorrer toda la tierra, todo el mundo habitado. Entonces Dios dice: ¿no has considerado a Job? Y dice esto el Señor de Job: no hay otro como él,
en la tierra. No hay otro como Él. Y luego dice en Job 1:8, ¿no? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto lo hacía un hombre del cual Dios declara que no hay otro como Él en la tierra. Moisés, también pensé en Moisés. En Números 12, versículos 7 al 8, allí luego de que Aarón y María, hermanos de él, habían murmurado de Moisés, luego de que el juicio de Dios había caído sobre María, que se volvió leprosa, Dios los llama a los tres a su presencia, a Moisés, a Aarón y a María. Entonces los reprende el Señor tanto a Aarón y a María, diciéndole y declarando acerca de Moisés que Moisés era el servidor fiel de Dios y a quien Dios hablaba cara a cara. Así que estos hombres, Abraham, Pablo, Job, Moisés, pudiéramos agregar otros más, pero creo que es suficiente ver que cada uno de ellos tenía acceso a la comunión íntima de Jehová, al círculo íntimo de amigos, porque había algo que los caracterizaba a cada uno de ellos, y es el santo temor del Señor. De Job se dice, ¿no? Podemos ver rasgos aquí del hombre temeroso de Dios, perfecto, recto, apartado del mal. Cada una de estas características son las que el Señor espera de cada uno de nosotros para que podamos tener, para que Él pueda tener esa comunión íntima que Él desea tener con cada uno de nosotros. Por eso estamos viendo aquí en las Escrituras estas cosas, porque estas cosas han sido reveladas para nosotros. Dios tiene muchas cosas ocultas y reservadas y que no las ha dado a conocer a nadie, pero estas cosas nos las ha dado a conocer a nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros podamos tener acceso a su presencia y las cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando hablamos del temor de Dios, estamos hablando de respeto, de reverencia constante y también de amor a Dios. Y Él ha guardado cosas que solamente son reveladas a los que le temen, porque dice aquí en este versículo 14 del capítulo 25 del Salmo 25. Dice, y a ellos hará conocer su pacto. Es decir, hay cosas profundas, hay cosas reservadas, hay tesoros escondidos, pero que Dios tiene la disposición de revelar a aquellos que buscan su intimidad. Y para estar en la intimidad del Señor, para la comunión íntima de Jehová, esto es la comunión que Él tiene. ¿Con quién la tiene? ¿A quién le da acceso a este círculo íntimo de amigos suyos? A los que le temen, a los que le temen. Y esto es una condición espiritual que podemos, que ya hemos comenzado desde el momento en que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, habiendo oído la palabra de Dios. La palabra de Dios llegó a nosotros y produjo arrepentimiento, nos convertimos al Señor, creemos ahora en Él, es decir, hemos comenzado en este camino del santo temor al Señor, pero debemos de crecer, a fin de conocerle. Y acerca de este conocimiento del Señor, hay un conocimiento completo, pleno de la personalidad de Dios. Veamos un poquito aquí en el Salmo 99. Salmo 99 nos dice algo muy, muy revelador acerca de esto, de conocer de manera completa a Dios. De manera completa. Dice Salmo 99, fíjate vos aquí, versículos 6 hasta el 8. Dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y Él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado.
Jehová Dios nuestro, tú le respondías. Y atención ahora a lo que dice, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Aquí podemos ver el conocimiento completo que estos hombres de Dios alcanzaron, porque alcanzaron a conocer a Dios tanto en su bondad como en su severidad, según nos dice Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Es decir, la palabra mira ahí en Romanos 11:22 habla de contemplar y conocer, habla de percibir y de saber, de comprender. Y esto únicamente se logra con una íntima relación con el Señor y de un andar con el Señor. Un andar día tras día, mes tras mes, año tras año, conociéndole a Él por medio de las experiencias de la vida que Él permite y por medio de las cuales Él se da a conocer a nosotros. Y conocer a Dios significa conocerlo como un Dios que perdona, un Dios perdonador, ¿no? Dice la palabra del Señor, si confesamos nuestros pecados, y está hablando a los temerosos de Dios, a los que conocen a Dios, a los que por medio de la fe están unidos a su Hijo Jesucristo, que han nacido de nuevo, que son templo del Espíritu Santo, nos dice a nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por supuesto que sí, porque Él quiere que tengamos comunión con Él. Él anhela y desea que sus hijos entren en la intimidad, entren en su círculo íntimo y que lo conozcan a Él como el Dios que perdona a cualquiera de sus hijos que, arrepentido y humillado delante de la presencia de Dios, de corazón confiesa sus pecados y no los oculta. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, ese es nuestro Dios. Pero también dice aquí, versículo 8, segunda parte y última, le fuiste un Dios perdonador, y luego dice, y retribuidor de sus obras. Retribuidor es una palabra hebrea que habla de venganza o castigo. Te doy varias traducciones de este mismo versículo, de esta misma parte. Dios habla hoy, esa versión de la Biblia dice, pero también castigaste sus maldades. ¿Las maldades de quién? De Moisés, de Aarón, de Samuel, de los que invocan su nombre. Luego dice la nueva versión internacional, dice, castigaste sus rebeliones. La versión Reina Valera, revisada en el año 1977, dice, vengador de sus maldades. Y esto está dicho de Moisés, de Aarón, de Samuel y de todos los que invocan su nombre. Es decir, el conocimiento verdadero de Dios es el conocimiento del Dios perdonador, del Dios de la gracia, del Dios bondadoso, y también es conocerle al Señor en la experiencia, su severidad en su trato para con sus santos. Por eso dice Romanos 11:22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Conoce a Dios en verdad, contémplalo y conócelo, percibe y ten sabiduría, comprende que así es nuestro Dios. Y por lo tanto, nosotros le damos la gloria, porque de esta manera podemos cumplir el requisito que el Señor nos ha revelado, que Él quiere tener comunión íntima. Él abre las puertas de par en par a la sala donde se reúne con sus amigos íntimos, a todo aquel que cumple este requisito, que le tema, que le ame, que le respete y le reverencie en alto grado. Que el Señor nos dé estas disposiciones espirituales en nuestro corazón y que nosotros las busquemos y nos las apropiemos por medio de la fe
en el nombre del Señor Jesús. Que así sea. Gracias por conectarte con nosotros. Si te gustó, no olvides dejar tu comentario, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Nos vemos.